Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien y con muchísima energía para este vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha tenido a muchos de ustedes en vilo, un tema que gira en torno a uno de los romances más comentados de la televisión turca y sobre todo, a una pregunta que resuena con fuerza: ¿será que Yaman dice la verdad? Y es que si han estado siguiendo la serie, sabrán que la relación entre Demet Özdemir y su pareja, quien sea que sea en este momento de la historia que vamos a analizar, siempre está rodeada de un halo de misterio, de altibajos y, por supuesto, de muchas especulaciones. Sé que aman las historias que nos hacen pensar, que nos invitan a dudar, a analizar cada gesto, cada palabra. Por eso, hoy vamos a desgranar este enigma, vamos a poner sobre la mesa las posibles verdades y las posibles mentiras, y quiero que ustedes, mi comunidad increíble, sean parte activa de esta conversación. Antes de empezar a meternos de lleno en la trama, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse. Es gratis, nos ayuda un montón a seguir creando este contenido que tanto nos gusta, y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Ya saben, denle clic y activen la campanita para que les llegue la notificación. Ahora sí, vayamos al grano. La pregunta clave que nos trae hoy aquí es si Yaman, nuestro protagonista en cuestión, está siendo sincero con Demet. Y para entender esto, tenemos que remontarnos un poquito, o mejor dicho, analizar los puntos neurálgicos de su relación. A menudo en estas historias tan apasionadas, surgen situaciones complejas. A veces las circunstancias nos obligan a tomar caminos que parecen equivocados, o a decir cosas que en realidad no reflejan nuestros verdaderos sentimientos. ¿Es este el caso de Yaman? Primero, pensemos en la personalidad de Yaman. ¿Cómo lo hemos visto actuar a lo largo de la serie? Por lo general, se le presenta como un personaje con un gran corazón, pero también con un pasado complicado, con cicatrices que lo marcan y que influyen en su forma de tomar decisiones. A veces, para proteger a quienes ama, puede recurrir a estrategias que parecen engañosas, pero que en su fuero interno considera necesarias. Podría ser que sus acciones o palabras, que a Demet le parezcan dudosas, sean en realidad un acto de amor o de sacrificio. Es una pregunta que nos da mucho que pensar, ¿verdad? Por otro lado, está la perspectiva de Demet. Ella, con su sensibilidad y su intuición, seguramente percibe cuando algo no cuadra. Es normal que ante ciertas actitudes de Yaman, surja la duda. ¿Está él ocultándole algo importante? ¿Está jugando con sus sentimientos? Estas preguntas, que seguro también se hacen ustedes al otro lado de la pantalla, son las que alimentan la tensión y el drama de la historia. Y es precisamente esa incertidumbre lo que nos mantiene enganchados. Analicemos algunos escenarios hipotéticos que podrían estar sucediendo. Imaginemos que Yaman está enfrentando una situación crítica, tal vez relacionada con su pasado turbulento o con una amenaza a su seguridad, o la de Demet. En un intento desesperado por mantenerla a salvo, podría sentirse forzado a distanciarse, a mentir, a crear una ilusión para protegerla de un peligro mayor. En este caso, sus mentiras serían, paradójicamente, una forma de amor. Sería un sacrificio personal por el bienestar de ella. ¿Será que Demet, con el tiempo, llega a comprender estas motivaciones? O quizás, la situación sea menos drástica pero igual de compleja. Tal vez Yaman tiene un secreto que, si saliera a la luz, podría destruir la imagen que Demet tiene de él o de su familia. En ese escenario, él podría estar tratando de ganar tiempo, de encontrar la forma perfecta de revelar la verdad sin causar un daño irreparable. La duda entonces no sería tanto una traición, sino una dificultad para enfrentar una realidad dolorosa. Ahora, también es importante considerar la posibilidad de que Yaman, simplemente, no esté diciendo la verdad y que haya intenciones ocultas que van más allá de la protección. A veces las presiones externas, las ambiciones o incluso el miedo a perder algo pueden llevar a alguien a manipular la situación. Si este fuera el caso, la decepción de Demet sería profunda, y la confianza, algo muy difícil de recuperar. ¿Y qué pasa cuando Demet percibe estas inconsistencias? ¿Cómo reacciona? Su forma de enfrentar la duda, de confrontar a Yaman o de interpretar sus silencios, es crucial para el desarrollo de la trama. Es en esos momentos de conflicto de cara a cara, donde la verdad, o al menos una parte de ella, suele salir a la luz. O quizás solo se profundiza el misterio, dejándonos a todos con más preguntas que respuestas. Pensemos en la dinámica de su relación. Si Yaman está realmente ocultando algo,
¿qué tipo de cosas podría ser? Podría ser algo sobre su identidad, sobre su origen, sobre personas de su pasado que podrían representarle un peligro. O tal vez se trata de una decisión que ha tomado, una que él cree que es lo mejor para ambos a largo plazo, pero que necesita ocultar por el momento. La belleza de estas series es que nos permiten explorar la complejidad de las relaciones humanas. El amor no siempre es lineal, ni las verdades son siempre blancas o negras. A veces están teñidas de grises, de ambigüedades, de miedos y de esperanzas. Yaman, como personaje, encarna esta complejidad a la perfección. Su lucha interna entre lo que siente y lo que cree que debe hacer, es lo que lo hace tan fascinante. ¿Y Demet, por su parte, hasta qué punto está dispuesta a creerle? ¿Qué nivel de desconfianza puede soportar una relación antes de que se quiebre? Estas son las preguntas que resuenan en cada escena donde la tensión entre ellos es palpable. Vemos cómo ella lo mira, cómo busca en sus ojos alguna señal de sinceridad, o quizás, alguna grieta que revele la verdad. Podríamos incluso especular sobre quién podría estar influyendo en Yaman para que actúe de cierta manera. ¿Hay algún personaje secundario, algún enemigo, alguna familia enredada en todo esto, que esté manipulando las circunstancias para obligar a Yaman a mentir, o a ocultar la verdad? Estas tramas secundarias son las que a menudo complican aún más las relaciones principales y añaden capas de intriga. Recuerden que en muchas series, las llamadas mentiras piadosas son un recurso narrativo muy utilizado. Se presentan como un mal menor para evitar un mal mayor. Pero la línea entre una mentira piadosa y una manipulación es muy delgada, y a menudo, quien miente cree que está haciendo lo correcto, mientras que el otro sufre las consecuencias de esa verdad oculta. Entonces, volviendo a la pregunta central, ¿será que Yaman dice la verdad? Mi opinión personal, y aquí quiero que se enganchen ustedes también, es que probablemente la situación sea más compleja de lo que parece a simple vista. Es posible que sus acciones, aunque parezcan dudosas para Demet, tengan una base de buena intención, pero que la ejecución o la comunicación no sean las adecuadas. O quizás, como decíamos, esté actuando bajo coacción o en una situación límite. Lo que sí es seguro es que la duda que Demet tiene es válida. Es el instinto humano, es la inteligencia emocional, la que le dice que algo no está del todo bien. Y es esa duda la que impulsa la historia, la que nos hace querer saber más, la que nos lleva a analizar cada diálogo, cada mirada, buscando la pieza que falta en el rompecabezas. Para mí, la clave está en observar cómo se desarrolla la relación más allá de este momento de duda. Si Yaman logra eventualmente demostrar su sinceridad, o si Demet encuentra las pruebas de que sus sospechas eran infundadas, esa sería una victoria para el amor y la confianza. Pero si las mentiras persisten, o si se descubren verdades dolorosas, entonces el camino se vuelve mucho más difícil. Imaginen por un momento que ustedes son Demet. ¿Qué harían en su lugar? ¿Se quedarían con la duda, esperando a que él decida ser sincero? ¿Lo presionarían hasta el límite? ¿O buscarían sus propias respuestas independientemente de lo que él diga? Cada uno de nosotros tiene una forma diferente de reaccionar ante la desconfianza, y estas series nos permiten explorar todas esas posibilidades. A veces también hay que considerar la posibilidad de que Yaman, en su intento por proteger a Demet, esté cometiendo un error de cálculo. Que la verdad, aunque dolorosa, sería menos destructiva que el peso de una mentira sostenida en el tiempo. La confianza es un pilar fundamental en cualquier relación, y cuando se tambalea, el edificio entero corre el riesgo de derrumbarse. Este tipo de situaciones nos recuerdan que en la vida real, las relaciones también están llenas de desafíos. No siempre sabemos lo que el otro está pensando, y a veces, las palabras no dicen todo lo que se siente. Pero el diálogo honesto, la empatía y la voluntad de entender al otro son fundamentales para superar estos obstáculos. Así que, mi gente querida, ¿será que Yaman dice la verdad? Aún no lo sabemos con certeza, y esa es la magia de estar siguiendo esta historia. Lo que sí podemos hacer es seguir analizando, seguir debatiendo y sobre todo, disfrutar del viaje emocional que estas series nos ofrecen. Para recapitular un poco lo que hemos charlado hoy, hemos explorado la complejidad de la relación entre Demet y Yaman, analizando las posibles razones por las que él podría no estar siendo completamente sincero. Hemos considerado la perspectiva de ambos personajes, las posibles motivaciones detrás de las acciones de Yaman y la validez de las dudas de Demet. Hemos especulado sobre escenarios de protección, secretos dolorosos y hasta posibles manipulaciones.
Y lo más importante, hemos llegado a la conclusión de que la duda, aunque dolorosa, es una parte intrínseca de muchas relaciones, y que la verdad, a menudo, es un camino tortuoso y lleno de matices. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encanta desgranar estas tramas con ustedes, ver sus puntos de vista y sentir esa conexión que creamos a través de este canal. Ahora, quiero escucharles a ustedes. ¿Qué opinan? ¿Creen que Yaman dice la verdad? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que podría estar ocultando? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leerlos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo y les parece interesante el contenido, no olviden darle un gran like. Eso nos motiva muchísimo a seguir creando. Compártanlo con sus amigos, familiares, con quien crean que le pueda interesar esta historia. Y si todavía no se han suscrito, háganlo ahora mismo. Suscríbanse, activen la campanita y únanse a nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, más curiosidades y por supuesto con mucha más pasión por las historias que nos mueven. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta la próxima.